interés para los ciudadanos es que lo que se difunde sea verdad y junto a ello conocer el análisis o desarrollo de la noticia en cuestión. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet. Después de la noticia, el análisis. Polar Comunicaciones, líder en análisis noticioso. Perfecto. Diputado Gabriel Boric Font, ¿cómo está? Buenos días, gusto de saludarlo desde la capital de Magallanes. Muy buenos días, Mauro, un gustazo. Igualmente, ¿no fueron invitados los diputados ayer a la reunión de los 500 años de coordinación, de las actividades? ¿Se tomaron algunas decisiones ayer en La Moneda? Invitados y yo le planteé específicamente a la ministra de Cultura que no puede ser de que para estas actividades la hagan en un momento en que están plenamente conscientes que tenemos sesión y estamos más encima con la acusación constitucional. Entonces, yo la verdad me molesté bastante porque esto es como una invitación de cartón, te invitan a participar pero saben perfectamente que no tienes ninguna posibilidad de asistir. Ya, y lo que yo decía hace algunos minutos, uno se siente tan despojado cuando actividades que debiesen ser tan locales, tan nuestras, tan identificatorias con nuestra historia, se hacen en Santiago. Que pase lo mismo. Yo siento que el país está más centralizado que hace un par de años, o quizá un poquito más. Estamos más centralizados que antes, tanto que luchamos por la descentralización y hoy día yo me siento como que cualquier paso que hay que dar, medio paso que tiene que dar una autoridad acá, tiene que esperar qué dice el papá desde Santiago. Es muy raro esto. Yo concuerdo contigo, nosotros nos juntamos con la ministra y con la diputada Sandra Mar hace cerca de, 3 semanas, un mes, y le planteamos justamente que las actividades de la conmemoración de los 500 años tenían que zanjarse y discutirse justamente en Magallanes. Y en Magallanes, y no solamente en Punta Arenas, también en San Gregorio, algo que planteó harto el alcalde de San Gregorio. Sí. Y la verdad es que yo por lo menos no veo por parte de este gobierno una acción decidida en torno a la descentralización. Y como ha pasado tantas veces antes, que esto es un problema del Estado y del santiaguinismo, por decirlo de alguna manera, es que todas las palabras quedan en declaraciones de buenas intenciones y se termina cediendo a el statu quo, que el statu quo es centralista. Yo por eso he insistido mucho y de hecho solicité una sesión conjunta de las comisiones de Constitución y Gobierno Interior para que hagamos una evaluación de en qué está el proceso de descentralización. De hecho, oficiamos antes del escándalo que sucedió con el señor Salaverry, oficiamos a la Subsecretaría de Desarrollo Regional para que nos informara en qué estado está todos los reglamentos que se tienen que dictar de cara al proceso, por ejemplo, de elección de gobernadores regionales del próximo año, que con mala gana lo están haciendo. Entonces, hay una serie de antecedentes que demuestran de que el centralismo sigue estando muy presente, de que pese a las declaraciones de buenas intenciones por parte de este gobierno, pero yo diría que el problema más que de este gobierno es de una cultura centralista en el Estado. La verdad cuesta mucho avanzar, pero vamos a seguir dando la pelea, vamos a seguir insistiendo, hinchando todo lo que haya que hinchar para que la voz de Magallanes se escuche fuerte y claro en estos temas. Vamos a la acusación constitucional. ¿Cuál es el análisis ya a varias horas post derrota de un lado, triunfo del otro? Me imagino que ustedes no quedaron contentos con los resultados. Acá han habido críticas. Hoy día aparece el presidente del PS, Juan Marco Enrique, diciendo que también ellos deben asumir algún grado de responsabilidad para no permitirle espacios en sus listas parlamentarias a pseudo independientes disfrazados y a esos oportunistas que velan solo por sus propios intereses. Cierro comillas, son declaraciones específicas de Juan Marco Enrique. ¿Qué sensación te dejó las votaciones de los parlamentarios a nivel local, la tuya, el resultado en general? Yo creo, estoy convencido de que la política tiene sentido cuando es un proyecto colectivo. Y cuando
cuando la independencia se confunde con, en el fondo, agendas personales que no responden a ningún tipo de proyecto colectivo, yo creo que terminan dañando la política. Y por lo tanto, independiente de que yo creo que uno tiene que respetar los argumentos de quien piensa diferente cuando los hay, que en este caso en particular respecto del diputado Bianchi, él no expresó argumentos. Yo por lo menos no le he escuchado una declaración al respecto, cuál es la reflexión que hay respecto al tema de la acusación constitucional. Entonces me parece que ahí efectivamente hay una irresponsabilidad por parte de lo que fue la ex nueva mayoría de entregar cupos por criterios electorales sin una reflexión política de fondo. Ahora, mira, más allá del gallito político, yo creo que nosotros, y como Frente Amplio estamos empeñados en esto, tenemos que volver a poner el foco más que en la pelea pequeña y de si sale Pepe out de la mesa de la Cámara o de quién se pelea con quién o las querellas, en la educación pública. Y yo creo que si en algo se logró avanzar, en particular gracias a la intervención que realizó la diputada May Torsini, que fue quien defendió la acusación constitucional desde la comisión, es en dar cuenta de cómo este gobierno ha sido negligente a la hora de la implementación de las leyes que fortalecen la educación pública. Y por lo tanto, yo creo que más allá de la derrota, hoy día el gobierno va a pensarlo dos veces antes de dejar de ejecutar leyes que, aunque no les guste, tienen el deber de ejecutar. Y yo he pensado mucho en estos días en lo que fue, por ejemplo, la acusación contra el ministro Santelice, el ex ministro de Salud. Sí. Cuando nosotros la presentamos, se criticó mucho también. Y hay que recordar que esa acusación la presentamos porque elaboraron un protocolo para la implementación de la ley de aborto en 3 causales que en la práctica dificultaba el acceso de las mujeres a el derecho a justamente realizar el aborto en las 3 causales. Y yo creo que pese a que se perdió la acusación, logramos que se instalara el tema y que la política de Estado tuviera un giro en torno a esto, aunque al gobierno no le gustara. Y por lo tanto yo creo que ahora van a ser más cuidadosos en la ejecución del gasto, en la implementación de la nueva educación pública y del sistema de admisión escolar. Evidentemente es una derrota, eso no hay que disfrazarlo, pero creo que hoy día nuestro rol es volver a hablar de educación pública y del fondo del asunto y no quedarnos en la pelea pequeña parlamentaria que la verdad a muy poca gente le interesa más allá de los analistas políticos. ¿Tú crees que esto divide más o puede llegar a unir más a la oposición en general, a las izquierdas? Es que la oposición no puede unirse solamente en función de un adversario común, tiene que unirse en torno a ideas y proyectos. Entonces, si hay algo que es claro es que no hay una sola oposición. Y por lo tanto, algo en lo que yo he insistido es que el Frente Amplio hoy día no hay condiciones para tener un único pacto electoral solamente porque la derecha está al frente. Hay que volver a discutir de ideas, cuál es el proyecto de descentralización que tenemos para Chile, cómo vamos a implementar, por ejemplo, la ley de rentas regionales, o sea, cómo vamos a empujar una ley de rentas regionales para que se decidan recursos a nivel regional, cómo vamos a fortalecer la educación pública que está en algunos sectores tan de capa caída, qué vamos a hacer para mejorar la situación de los consultorios. Entonces, me parece que esos sí tienen que ser los principales debates, más que si es que vamos juntos a la elección o no. Sí, por cierto. Ahora, uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿en qué se traban para poder? Porque yo me imagino que todos estos temas que lo hemos hablado tantas veces y que lo acaba de enumerar el diputado, uno dice, bueno, es bastante lógico, es bastante criterioso, es una cuestión supernatural tener que preocuparse y darle prioridad a esos temas. ¿Quién podría estar en desacuerdo? Ahora, me imagino que alguien debe tener otras prioridades dentro de las oposiciones, de las varias oposiciones que hay, para que no puedan ponerse de acuerdo. ¿Es tan distinto, es tan dispar la forma de ver Chile? Yo creo que tenemos una diferencia con los partidos políticos más antiguos, en que termina primando una lógica del poder por el poder antes que una discusión más de fondo respecto de qué es lo que queremos para Chile.
Ahora, nosotros también en esto tenemos responsabilidad. Como Frente Amplio tampoco somos como los niños o niñas buenas que se las saben todas. Yo creo que acá el Frente Amplio tenemos que tomar la iniciativa para proponer estos debates. Ahora, esto es algo que hemos conversado, Mauro, pero yo creo que no está de más en repetirlo. Yo creo que es un error también plantear la discusión de cara a las próximas elecciones solamente en función de los pactos electorales. A mí lo que más me importa es cómo convocamos al 60% de los chilenos y chilenas, y en particular en nuestro caso de magallánicos y magallánicas que no fueron a votar en la última elección, que la política no les hace sentido, que ven que estamos permanentemente peleando entre políticos, pero que hay una lejanía respecto de los problemas cotidianos que se viven en nuestra ciudad. Entonces, yo creo que nuestra prioridad tiene que estar centrada en eso. Creo que en Magallanes, Arturo Díaz, Luz Bermúdez, con quienes trabajamos, o lo que ha hecho en alguna medida Antonieta Oyarson Natales, que no es del Frente Amplio, pero con quien estamos conversando para eventualmente ver la posibilidad de apoyar en la candidatura a Puerto Natales, o también en la comuna de Primavera, con otros actores. Estamos avanzando en esa dirección. Todavía nos falta, en esto hay que ser humildes, pero lo más importante es convocar a la gente que tiene una legítima resistencia a la política, porque ve justamente que nos estamos agarrando de las mechas permanentemente sin pensar en cómo solucionamos estos problemas. ¿Qué te parece el anuncio? Claramente el oficialismo, las figuras de la derecha o centro derecha a nivel regional han movido algunas piezas del tablero, adelantaron un poquito la carrera. El propio anuncio de Paredes y que podría hacerlo oficial el próximo lunes, de no ir a la reelección, que es casi un hecho, a Natales y buscar la alcaldía de Punta Arenas. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo analizas desde el otro lado de la vereda? Mira, a mí lo que más me interesaría, en la misma línea de lo que te decía antes, es que independiente quién sea el candidato, bueno, cuál es la postura que tiene respecto a las problemáticas que tiene Punta Arenas hoy día. Por ejemplo, cómo vamos a defender el humedal de Tres Puentes frente al avance inmobiliario, cómo el sector sur de la ciudad lo vamos a dotar de servicios más potentes para que no tengan que estar permanentemente desplazándose hacia el norte de la ciudad en la medida que la ciudad crece, sin que haya solución, por ejemplo, al tema de salud. ¿Qué hacemos con el tráfico en nuestra ciudad de Punta Arenas, que está cada vez más caótico y ya estamos encontrándonos con tacos permanentemente? ¿Densificamos o no densificamos con edificios? O sea, a mí el debate más es Paredes, no Paredes, Arturo, no Arturo, digamos, o Radonich u otro. Es bueno, cuáles son justamente las ideas las propuestas que tenemos en torno a esos temas. Como Frente Amplio estamos trabajando en esa dirección, así que yo prefiero, me es un poco irrelevante quién sea el candidato de la derecha, me interesa más debatir las propuestas que tengan, y nosotros por lo menos vamos a plantear la elección desde ese punto de vista. ¿Tenías antecedentes, vamos a otro tema, tenías antecedentes de la ocupación de casas fiscales a nivel local? Te di algunas declaraciones el otro día. A mí lo que me llama la atención es que el encargado de hacer esta fiscalización y ver y tener finalmente un registro de todas las casas fiscales sea justamente Juan Antiquera, que los propios funcionarios me dicen a mí que estuvo ocupando casa fiscal por 20 años o más, no lo sé, no sé si la sigue ocupando o no. Es bastante contraproducente de que alguien en esa condición tenga que ser el que, por orden del intendente, haga la revisión de las casas fiscales, que son más de 400, y ahí uno puede colocar un montón de temas, todas las platas que gastan los servicios en arriendo, en vez de, si hay una casa fiscal, poder ocuparla como oficina y no pagar millones de pesos, porque lo sabemos además, y este es otro dato para este tema, diputado, de que si una familia piensa en amarillo y gana un gobierno de amarillo, esa familia va a tener la posibilidad de arrendar una propiedad que tenga en el centro para que lo ocupe una oficina de algún servicio, y después el gobierno deja de ser amarillo y es rosado, y una familia que piensa en rosado y tiene una casa en el centro también tiene la posibilidad de arrendarla por 4 años. Eso ha pasado siempre y lo sabemos todos. Teniendo tanta casa fiscal, se podría ahorrar bastante plata el fisco. Totalmente de acuerdo contigo. Nosotros no estábamos en antecedentes de esta situación, pero nos hemos preocupado a partir de justamente lo que ustedes mismos, los medios, han denunciado.
y estamos trabajando para poder hacer modificaciones legales para que esto no vuelva a ocurrir. En Magallanes hoy día hay dos tipos de viviendas fiscales: las que están bajo la tutela de bienes nacionales y las que se construyeron con fondos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que esos son 55 inmuebles. Y dado esta vía de financiamiento, fueron transferidas al gobierno regional, que son quienes las administran. Ahora, lo que hemos sabido a propósito de todo esto es que el gobierno regional se supone que está trabajando en un reglamento para poder regular el uso de estas viviendas. Sí. Pero claramente hay que acelerarlo, claramente hay que fiscalizar. Acá no pueden haber beneficios que sean injustos o una pretensión de derechos adquiridos que no correspondan. Por lo tanto, las casas fiscales a mí me parece que está bien que a funcionarios se les facilite o sea, el Estado tiene que tener una inversión diferente, de diferente tipo en Magallanes para incentivar justamente el desarrollo de la región. Y por lo tanto yo no tengo una objeción con la existencia en sí misma de las casas fiscales. Creo que corremos el riesgo en este tipo de temas de, por una mala práctica, terminar criticando o errando en el blanco. Me parece que lo que hay que hacer es fiscalizar con mayor acuciosidad, evitar que exista cualquier tipo de privilegio, pero en ningún caso el decir de que no tienen que haber ciertos tipos de incentivos por parte del Estado para el desarrollo justamente de la región y el fortalecimiento del servicio público. El último tema tiene que ver con las AFP, que han sido noticias en las últimas 2 semanas, que ha sido tapada, como pasa con muchos temas, porque aparecen otro tipo de noticias y de repente la gente se lo olvida, pero finalmente el Tribunal Constitucional va a tener que resolver si un técnico en enfermería de Punta Arenas va a poder retirar sus ahorros de las AFP. Es un caso similar, casi igual, idéntico a lo ocurrido hace un par de semanas con una profesora del norte del país, de Antofagasta. Ahora va a ocurrir acá en Punta Arenas, y ayer han empezado. Nosotros tenemos entrevista con el abogado Rodolfo Saldivia un ratito más, porque ya se había presentado el pasado 23 de julio un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas en contra de la administradora de fondos de pensiones Habitat, solicitando la devolución de sus ahorros previsionales. Y entramos en el derecho de propiedad, que ya lo hemos conversado un poquitito, pero Punta Arenas igual entra y queda en la cresta de la ola por ser el segundo caso que va a tener que decidir el Tribunal Constitucional, diputado. Sí, entiendo el tema. Yo creo que acá lo que está, lo que se hace, lo que se pone en evidencia es la crisis del actual sistema de pensiones, y que las AFP, y que en Chile hoy día no tenemos un sistema de seguridad social y de previsión que otorgue respuesta a las necesidades de nuestra población. El caso de la demanda que se ha cursado por esta funcionaria del sector de la salud de Punta Arenas, es muy, ¿cómo decirlo?, es muy representativo de la realidad de miles de chilenos y chilenas, magallánicos y magallánicas, que viven apretados, acogotados hasta el cuello, y que saben de que, pese a que los han obligado a cotizar, van a tener una pensión miserable. Entonces les conviene más poder retirar esos fondos para poder aliviantar su situación actual, que esperar a recibir una pensión de 150 lucas por la cual tampoco van a poder vivir. Ahora, ¿qué es lo que hemos conversado con No Más FP, con la coordinadora No Más FP? Es que acá hay que evidenciar que en el actual sistema de cotización de ahorro forzoso, que no constituye una garantía de seguridad social, los trabajadores no son dueños de sus fondos, como han argumentado permanentemente los defensores del modelo, y que por lo tanto, desde nuestra perspectiva, hay que avanzar hacia un sistema solidario de seguridad social, en donde los trabajadores, al cotizar, tengan una contraprestación de una pensión digna, y que por lo tanto no haya una propiedad respecto de los fondos, sino un derecho de recibir una pensión digna, cosa que no sucede hoy día. Y por lo tanto, lo que está en crisis, lo que está en cuestionamiento más de fondo es el sistema de AFP, y yo como parlamentario de Magallanes, como militante del Frente Amplio y Convergencia Social, quiero insistir en que vamos a seguir dando la pelea por terminar con las AFP en Chile. Creemos que no son la solución al problema previsional, a la situación de los adultos mayores
de las y los adultos mayores en Chile, y por lo tanto se hace totalmente evidente que se requiere un cambio profundo del sistema y no seguir parchándolo como son las propuestas solo de este gobierno. Diputado Boric, un gusto abrir la jornada con usted. Muchas gracias. Mauro, disculpa, es que me parece importante mencionar algo. En la Comisión de Zonas Especiales estuvimos con... Ayer fue la comisión, ¿no? Ayer, sí, ayer sí. En la noche estuvimos hasta cerca de las 9 de la noche con Jorge Restovich. ¿Tú conoces a Jorge? Por supuesto, aduana, ¿no? De aduana. Y estuvimos conversando sobre lo que sucedió en Monte Aymar. Jorge, que el presidente regional de aduana, para que la gente sepa, o recuerde más bien, porque esto lo saben los Magallanes y Magallanes, hubo una explosión en la vivienda que utilizaban los funcionarios de aduanas en Monte Aymar, producto de una fuga de gas. Sí. Una fuga de gas que había sido denunciada y advertida de manera permanente por parte de los funcionarios de aduanas. Por lo tanto, desde mi perspectiva, acá hay una irresponsabilidad flagrante por parte de las autoridades de aduana en haber solucionado un problema que todos sabían que existía y que se había dicho que podía suceder exactamente lo que sucedió. Responsabilidades no solo administrativas, sino eventualmente penales. Desde mi punto de vista, acá incluso podríamos estar hablando de un cuasi delito de homicidio, porque tenemos el caso de Rubén Ábalos, que está con un 40% del cuerpo quemado y un 80% de sus vías respiratorias comprometidas. Está en una situación muy delicada, un funcionario público que se ha sacado la cresta toda su vida trabajando en condiciones de aislamiento y que producto de la ineficiencia de las autoridades correspondientes de aduana, hoy día está en riesgo su vida. Entonces yo quiero destacar la labor que ha jugado Jorge Restovich en esto. Quiero darle la certeza a los funcionarios de aduana de que estamos trabajando para fiscalizar todas las instalaciones de aduana en Magallanes y en Chile, y que no vamos a dejar que esto pase y quede en nada. Así que quería solo comentártelo porque ayer lo tratamos en la comisión, es un caso muy conmovedor y que creo que es importante que los magallánicos y magallánicas sepan en qué está. Y por último, y con esto cierro, disculpa que te quite tiempo, y contarles o recordarles que seguimos juntando firmas para la legalización de Convergencia Social, nuestro partido político. Necesitamos cambiar la política y para eso necesitamos el apoyo de los magallánicos y magallánicas, así que los invitamos a hacerse parte de esto. Lo pueden hacer por vía internet, o estamos también afuera de la notaría en Roca con 21 de mayo. Así que los dejamos invitados a ser parte de este proyecto colectivo, justamente para hacer de Chile un país un poquito más justo. Respecto al tema de aduana, diputado, ¿la responsabilidad ustedes la apuntan solamente a las autoridades de aduana, o qué responsabilidad tiene la gobernación de Magallanes en términos de que ellos son la entidad por sobre aduana a nivel local, los pasos fronterizos, ¿no? Son la responsabilidad encargada de la fiscalización. Okay. Yo creo que hay responsabilidades compartidas, y en el caso de la gobernación hay una responsabilidad administrativa, pero creo que en el caso de la Dirección General de Aduanas hay una responsabilidad, como te decía antes, que es incluso penal. Lo que estamos tratando de hacer es que el sumario que se está llevando a cabo lo lleve adelante la Contraloría y no dentro del mismo servicio, porque si no va a haber evidentemente un momento en que quien está realizando el sumario se va a declarar inhabilitado, porque en el fondo tiene que fiscalizar a superiores a él. Entonces es bien absurdo como la situación en la que está hoy día. Pero a mí lo que me impactó mucho ayer fue que Jorge Restovich nos mostró todos los correos que habían enviado advirtiendo de esta situación. Y acá tenemos el caso de Rubén Ábalos, que está en una situación de extrema, o sea, está muy grave. Pero imagínense, nos decía Jorge, imagínense la explosión de gas, porque hay fugas por todos lados. Pasaba mientras había un bus en el sector. O sea, podríamos estar ante una tragedia mucho mayor. Exacto. Que eventualmente podría suceder en otros lugares, porque las instalaciones están absolutamente desactualizadas respecto a las normas. Entonces hemos oficiado también a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para que tome cartas en el asunto, y yo ayer propuse que pusiéramos los antecedentes del caso en Fiscalía, para que también se determine si hay responsabilidades penales o no. Muchas gracias, diputado. Buena jornada. Vale, Mauro, un abrazo grande, nos vemos la próxima semana. Chao, buen día. 9:03, pausa, ya venimos.